intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, quería probar al Señor Jesús, lo quería hacer caer, le quería poner piedra de tropiezo, se levantó y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Esa es una pregunta para nosotros también. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre vamos a mirar una porción ahí, es con todo, con todo, con todo. No con un poquito ni guardándome nada. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás. Si hace lo del versículo 27, va a vivir, le dice el Señor Jesús. Pero él, el que vino a hablar con él, que era un intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Quiero que esa pregunta hoy y de aquí en adelante esté en su corazón todo el tiempo. ¿Quién es mi prójimo? Eso es una pregunta importante para nuestra vida. Respondiendo, Jesús dijo, enseña una parábola al Señor, intérprete de la ley, y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote. Estamos hablando bajo ley, no estamos hablando hoy bajo gracia. Que pueden suceder cosas y es otra cosa diferente. Pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro religioso más. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Cuál es tu prójimo? Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuál es tu prójimo? Otro día, al partir, sacó un dinerito y lo dio al dueño del hotel y le dijo, cuídalo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y la pregunta que le hace el Señor Jesús al intérprete de la ley, al religioso de ayer y de hoy, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces el intérprete de la ley dice, el que usó de misericordia con él. Entonces el Señor Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es tu prójimo? Padre bueno, esta es una mañana realmente maravillosa, Señor, con frío, con calor, donde estemos, Señor. Pero sabemos que al seno de nuestra casa está el calor de tu amor, el calor de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu verdad. Allí habitas tú, tú habitas en cada uno de tus hijos, Señor. Has hecho de nosotros tu casa, tu morada, Dios bendito. Y ahí hay un clima de amor, un clima de perdón, un clima de respeto, Señor. Aquí hay un clima agradable en todos los sentidos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por encaminarnos. Gracias por darnos los mandamientos. Pero gracias, Señor, por sobre todas las cosas, por darnos al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en Él somos uno. Gracias porque en Cristo amamos, porque en Cristo perdonamos, porque en Cristo, Señor bendito, somos fieles los unos con los otros, porque en Cristo, Señor bendito, cuidamos del hermano. Gracias. Gracias por darnos la vida que no teníamos, porque nacimos separados de ti, pero nos la regalaste, Señor. Nos sacaste de las tinieblas a la luz. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos diste vida. A tiempo llegaste, Señor, cuando más te necesitábamos cada uno de nosotros. No llegaste cuando estábamos sobrados o cuando no había necesidad de nada. Llegaste cuando te necesitábamos. Nuestro hogar, nuestros hijos,
nuestras familias, nuestro entorno inmediato, Señor. Estamos agradecidos, Señor bendito, por haber venido a nuestras vidas, por haber entrado con toda plenitud de salvación a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, Señor. Gracias. Vaya que te necesitábamos, Señor. Hoy somos parte de ti, Señor. Hoy somos parte de la eternidad. Hoy somos parte de la verdad. Hoy sí podemos decir, Señor bendito, vivimos por ti. Vivimos por ti, Señor. Eso genera en nosotros, Padre bueno, agradecimiento, Señor. Un agradecimiento profundo, Señor, por tu obra perfecta en nuestras vidas. Estamos en ese proceso. Estás trabajando con nosotros. Estamos madurando. Cada día Cristo se forma más en cada uno de nosotros, Señor. Cada día lo que tú eres, oh Dios, es más visible, Señor, hacia el mundo, hacia afuera. Gracias. En verdad, gracias. Es una mañana extraordinaria, Señor, para orar, para escuchar tu palabra, para meditar en ella, pero para recordar de tus hechos y de tus obras, Señor, que haces en medio de tu pueblo. Tú eres verdad. Tú eres cierto. Tú eres vivo, eres real, Señor. Tú nos formaste. Tú nos hiciste renacer de nuevo. Tú quitaste de nosotros todo pecado, toda contaminación, toda mancha. Nos hiciste santos, puros, limpios para ti. Gracias, oh Dios. Gracias en verdad, Padre bueno. Estamos atentos a escuchar tu voz. Somos esa buena tierra, Señor, donde la semilla jamás se va a perder, y menos tu palabra. Va a dar fruto. ¿Cuál a 30, cuál a 60, cuál a 100%, Señor? Va a dar fruto, Señor bendito. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos mis hermanos. Sé que todavía hace falta muchos por unirse, pero aquí estamos, dispuestos a abrazar la palabra, dispuestos a escuchar al Señor, dispuestos a entender que Dios nos pone a meditar en la semana en lo que Él nos habla. Así que, hermano, bienvenidos a esta reunión. Hoy hay una familia preciosa, hermosa, que nos va a llevar la palabra del Señor en esta mañana. Bienvenidos a todos. Manito Pedro. Hermanitos, muy buenos días. Hoy nos gozamos y estamos contentos porque cuando Dios habla y cuando Dios quiere expresarse es una delicia, no solo para nosotros comunidad, sino empezando por nosotros mismos. Hoy tuvimos la bella oportunidad de que entre todos diremos algo delicioso y realmente bueno para nuestras vidas. Entonces, pues vamos a arrancar con algo muy lindo. Les invito que abramos Filipenses. Vamos a poner primero la alabanza. Ay, amor, no me interrumpas. Perdón un segundito, hermanito, está cerrado acá. No, primero, tú siempre quieres hacer lo que Mi amor. tú dices. No. Está cerrado, está cerrado, está cerrado. Hermano Pedro y hermana Liz, está cerrado el micrófono. Está cerrado el micrófono. Lady, el micrófono está cerrado. Y viene otra vez a llegar. Empiecen otra vez. Vuelvan a empezar. ¿De qué momento? Todo el tiempo. Cuando su esposa lo interrumpió, que quería dejar la alabanza. Sí, sí. No Qué pena, hermanos. Es que es una logística aquí y ella me interrumpe y me está... Pero es que tú querías decir una cosa y yo le dije que yo quería comenzar. Pero
¿Por qué es de acuerdo a lo que su merced está pensando? ¿Por qué no pues nos ponemos de acuerdo? Siempre es a su manera, ¿no? No, pero pues es que su merced también quiere hacer lo que su merced quiera. Eh, Ay, amor, siéntate. Sí estamos en un pequeño desacuerdo aquí con papá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como otra cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses. Filipenses 3:14. No. Filipenses 2, del 5 al 8, acaba de leer nuestro hijo Pedrito. Queríamos hacer un ejemplo, no nos salió de manera tan espontánea, porque en vez de cerrar el micrófono se nos quedó cerrado, pero queríamos empezar con un ejemplo de desacuerdos y del pensamiento centrado en uno mismo, que a veces sucede muy a menudo, no solo en nuestro interior de nuestra familia, sino en nuestro círculo social o en nuestra comunidad. A veces estamos pensando en sí mismos, sino en lo que representa el prójimo ni lo que significa para nosotros. Por eso, pues en esta mañana, antes de que empecemos, queríamos colocar una canción hermosa, no solo para que la escuchen, es nueva, sino para que podamos entender y ser conscientes de su letra y meternos de lleno en lo que Dios quiere enseñarnos en el día de hoy. Pero tenía una invitación bonita en el Salmo 106, si alguien me ayuda y lo tiene en otra versión diferente a la mía. (106.1). Perdón, ¿qué cita? 106.1. Salmo 106.1. Pedrito, perdón, ¿qué cita me dijo? Salmo 106, versículo 1. Yo la tengo en traducción de lenguaje actual. Gracias. Reina Valera. Lo leo en Reina Valera, Salmos 106, versículo 1. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Acá dice, alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno, Dios nunca deja de amarnos. Allí algo que me hacía pensar es que alguna vez, en ocasiones, nuestras emociones o lo que estamos sintiendo en nuestro interior nos lleva a alabar o adorar. Yo la tengo la NBI. Gracias, Jorgillo. Léanosla también, por favor. No. No se le escucha. Aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces, que hoy... Sí, ya la leí. Vuelvo a leerla. Aleluya,
Aleluya, alabado sea el Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Amén. Bueno, ahí dice que lo debemos alabar no por lo que sintamos, no por lo que haya hecho esta semana o en este año o en estos días por nosotros, no porque de pronto necesitemos un favor suyo o queramos conquistar su corazón, sino dice porque Él es bueno, porque es una cualidad implícita en Él y yo creo que todos los que estamos aquí podemos entender que realmente Él es bueno independientemente de la situación en la que cada uno de pronto nos encontremos. Voy a compartir mi pantalla, es una canción nueva, espero la vayan escuchando y vayamos Mirando la letra. mirando la letra los que no las sepamos. Yo si quieres no. Toca ponerle pausa yo otra vez. No te acuerdas. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, quien siendo en forma de Dios no se aferró a sí mismo, como siervo se humilló hasta la muerte, obedeció en la cruz. Jesús, gracias por amarme así. Jesús, yo quiero tu mismo sentir. Jesús, gracias por amarme así y tomar mi lugar. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, quien siendo en forma de Dios no se aferró a sí mismo, como siervo se humilló hasta
Gracias por amarme así, Jesús. Yo quiero tu mismo sentir, Jesús. Gracias por amarme así y tomar mi lugar. Tomar mi ¿Sí se escuchó bien, hermanos? Sí, señor. Creo que nos toca hacer unas conversaciones Muy entrecortada, para pero a ver si Pero la A ver vamos si- a compartir. Me gustaría compartirla en el grupo de WhatsApp para Ahorita que la cada compartimos. hermano la pueda escuchar, que tiene una letra muy bonita. el Señor proveerá para comprar el equipo, lo que haya que comprar para grabar y pasar las alabanzas en directo. Genial. Vamos a enfocarnos, quiero que vayamos a la cita Filipenses 2, del 5 al 8, que fue la que Pedrito, iniciando, nos leyó. Aquí podemos ver lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra y lo que lo movió. Es por eso que en esta oportunidad quisimos titular la enseñanza Juntos en un mismo sentir, como esposos, como comunidad, al igual unidos a nuestro Padre por medio de Jesucristo. En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros nos preguntábamos cuál era ese mismo sentir que hubo, o cuál fue ese sentir que hubo en Cristo. Y en los versículos del 6 a 8 lo manifiesta de una manera clara. No sé si alguien tenga una versión diferente para que me ayuden a leerlo del 6 al 8. La traducción viviente. Con los pasajes, qué pena, gracias. Acabé de leer Filipenses 2:5, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y alguien me colabore con del 6 al 8. Lo tengo en nueva traducción viviente. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que... Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Según este versículo, podemos ver cómo el Señor Jesucristo se rehusó a actuar egoístamente, sin aprovecharse, siendo Dios, de su señorío, de sus derechos. Él se humilló y se hizo obediente. Dejó su propio deseo por
obedecer al Padre y hacer la voluntad de lo que el Padre quería. Por eso, los dos estuvieron estrechamente unidos en un mismo pensamiento. Cuando dos seres, en esta ocasión padre e hijo, se unen en un mismo pensamiento, ese mismo pensamiento es traducido en un mismo sentir. Como decía mi esposa, Dios, Jesús, a pesar de pensar en sí mismo, todo lo que podía hacer para sí mismo, todo lo que podía vivir y sacarle provecho a lo que él era, siendo el Hijo de Dios, dice que renunció a eso y se despojó de todo eso, porque hubo allí en su interior, y de acuerdo al pensamiento que tenía con Dios, un mismo sentir y un mismo punto de vista de vernos a nosotros y de ver pues también al prójimo, que es el canal, podríamos decir. El canal o la respuesta a ese mismo pensamiento y a ese mismo sentir, como yo la puedo ver manifestada. Esto es lo que dice Pedro ahorita, lo podemos evidenciar en Lucas 22, 41, 44. ¿Quién me ayuda a leer? La hermanita Elna, si quiere, nos colabora con ese. ¿Lucas qué? ¿Lucas qué? 22, ¿qué? 22, 41 al 44. Bueno. Lucas 22, del 41 al 44, y dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, nos preguntábamos en quién estaba pensando Jesús en ese momento, si en sí mismo o en el prójimo o en lo que representábamos nosotros para él. Me retrocedía un poco en la historia y miraba algunos ejemplos de cuando nuestro pensamiento o cuando nuestra identidad se alejó del pensamiento de Dios. El primero que pude notar fue allí en Génesis 3:6. Si la hermanita Jacqueline me ayuda, Génesis 3:6. Sí, señor, con todo gusto. Es un privilegio leer la palabra de Dios. 3:6. Dice así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Allí en el versículo 6, cuando dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, ¿en dónde estaba enfocado el pensamiento de la mujer? ¿En su relación con Dios? En ella. En ella misma. Empezó de ese pensamiento unido a Dios por escuchar otro pensamiento diferente, a nacer allí el orgullo y el ser egoísta. Y la palabra egoísta la definimos como pensar en sí mismo,
o poner la mirada en mí mismo y en mi ego. Veamos otro ejemplo. Bueno, una característica que allí vemos es que esa mirada en sí mismo enceguece y aparta. Vamos a mirar cómo esa mirada en sí misma condiciona y busca un beneficio personal. Condiciona y busca mi beneficio. En 1 Samuel 15:9, si un hermanito me ayuda a buscar 1 Samuel 15:9. Ya. Amén. Dice así, 1 Samuel 15:9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Al final del pasaje, Dios le dice, lo unge a Saúl como rey y le dice, Saúl, vaya y acabe allí con todo lo que hay en ese pueblo. Todo es todo. Pero Saúl, pensando no sé en quién, dice que le perdonó la vida a alguien y se trajo de allí como lo que le podía servir o a lo que le podía sacar un beneficio, sin importar el pensamiento o lo que Dios le había mandado, sino mirando un beneficio propio dado de la situación. Hace 15 días, la hermanita Jenny nos recordaba la historia de Jonás, y quiero leer allí solamente un versículo en Jonás, versículo 2 y 3 del capítulo 1. Cómo nosotros acomodamos y cómo son de pronto en mi diario vivir mis planes por encima de los que Dios me muestra. ¿Alguien me ayuda con Jonás 1, 2 y 3? Dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Hermanita Jenny, en Jonás 1:9 dice que Jonás conocía a Dios, igual como nosotros lo conocemos en este momento, pero en esos versículos, con respecto a un mismo sentir, ¿qué se puede evidenciar ahí? A pesar de conocer a Dios, siempre está el deseo del corazón, y pues definitivamente es una decisión individual de qué queremos hacer, la voluntad de Dios o la mía. Entonces, sí, está el pensamiento en mí o en lo que Dios manifiesta que yo haga. Ahí uno se empieza a compartir, a preguntar, perdón, ¿hay un mismo sentir? Y por último, ahí en 2 Samuel 11, del 1 al 4, si otro hermanito que no haya leído, me ayuda, por favor. Mientras se encuentra la cita, allí vemos cómo mi deseo y mi satisfacción personal. ¿Primera de Samuel qué, Pedrito?
Segunda de Samuel 11, del 1 al 4. Vemos cómo el cumplir ese deseo o el cumplir mi satisfacción personal, es el satisfacerse a mí mismo, cómo puede herir, maltratar y aún matar por cumplir ese deseo, ¿no? Amén. Yo tengo 2 Samuel 11 del 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Leo. ¿En quién estaba pensando David en ese momento, hermanita? Maleja. En él, en su deseo, solo en él. Y cuando impera más ese deseo, pues se deja de tener uno un mismo sentir con nuestro papito celestial y con su pensamiento. Y vemos cómo eso no solo afectó su vida, sino su entorno y casi toda una nación por satisfacer un deseo personal. En Lucas, ya todos estuvieron, el hermanito antes de que arrancáramos leyó la parábola quiero que volvamos allá y solo miremos dos cositas que nos parecieron a nosotros también muy importantes. En Lucas 10, desde el 29 al 37. Desde el 20. Yo nunca, siempre me habían quedado, estaba en un descontento con los fariseos, porque decían, no, estos fariseos, ¿cómo tenían ese pensamiento? ¿Cómo le hicieron un poco la vida incómoda a Jesús? Pero gracias a Dios por ese fariseo que se acercó y le preguntó a Jesús. En el 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hoy amo a ese fariseo y le doy gracias a Dios por ese fariseo, porque nosotros colocamos esa parábola, hagan de cuenta que Jerusalén es el momento en el que ustedes y yo nacimos, y Jericó, que era el lugar a donde se dirigía aquel samaritano, es el momento en el que vamos a partir de esta tierra. Y veamos esa parábola en la línea de nuestra vida. Mi esposa me va a ayudar a leerla en la nueva versión. Pedrito, por favor, me regalas el versículo, es que no lo alcancé a anotar. Lucas 29 al 37. En esta versión dice, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino.
Es una situación, y en la vida, desde que nacemos hasta que Dios nos lleve a otro lugar, se van a presentar oportunidades como la que sucedió en aquella historia. A diario en nuestro diario vivir, a veces uno dice, ¿por qué me pasa esta situación? ¿O para qué? O cuando sale nuestra mirada de sí mismos, podemos evidenciar ese tipo de situaciones. Dice, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. ¿En quién estaba pensando el sacerdote? ¿En el prójimo o en sí mismo? Para que tengamos en cuenta esa pregunta que el hermano hacía desde un comienzo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿No? Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. El samaritano en esta parábola representa aquella persona que no es afín a nosotros. Entre los judíos o entre aquí la comunidad a veces tenemos amigos que dicen, bueno, este es mi llavería, o mi amigo o mi amiga, pero el samaritano era alguien de pronto indiferente a esta cultura. Pero miremos qué sucedió allí. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Lo primero que invirtió, o lo primero que hizo fue desviarse de su camino. Para los anteriores, lo importante era su camino y su hoja de vida ya trazada, sus propósitos, y si me detengo aquí me puedo desviar y de pronto no puedo cumplir lo que yo quiero para mi vida. Pero dice que en el 34, que esté acercándose, en el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Experimentó un mismo sentir. Y allí lo primero que invirtió fue tiempo. Luego, dice, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo segundo que pasó fue que se desacomodó. Si se hubiera ido en su asnito él solo, yo creo que no le hubiera causado, de pronto hubiera disfrutado más su camino, pensando en él mismo, pero allí lo montó en su burrito y se desacomodó, y no solo se desacomodó de sus planes que tenía, sino que lo llevó hacia un lugar, lo cual le invirtió también comprometió otros aspectos. Y en el 35 comprometió también su bendición. Al otro día dijo al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. Entonces también involucró sus finanzas allí en el cuidado que le hizo. Se desacomodó en todos los aspectos, yo creo que de su vida. Mirando ese pasaje, yo me hacía unas preguntitas, hacíamos acá un par de preguntas. Voy a hacer la pregunta, es algo muy cortico,
y me van a ir colaborando con la cita. Un hermano que busque Efesios 6:18, que lo tenga ahí. Yo. Listos. Otro hermano que busque Santiago 1:27, es la segunda pregunta. ¿Quién dice yo? Yo. Bueno, el hermano Joan. La tercera pregunta, primera de Juan 3:17 y 18. Camilo. Somos uno. Muy bien. La cuarta pregunta, Mateo 20:26 al 28. Yo. La quinta pregunta, segunda de Corintios 12:15. Y el último, ¿quién segunda de Corintios 12:15? Yo. Ah, bueno. Byron y Lorena. Y la última, Lucas 6:35 y 36. Eso. Una pregunta es, primera de Juan 3:16 y 17, ¿correcto? Sí, 17 y 18. Ok, gracias, Pedrito. Entonces la primera pregunta. La última, Lucas 6, 35 y 36. Sí. Gracias, hermanita. La primera pregunta, ¿en quién pienso cuando me dejo vencer por el sueño? O cuando no hay disposición en ese sentido. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A tu respuesta, por todos los santos. Cuando me dejo vencer del sueño, no pienso en nadie, en mí. Exactamente. Pero Efesios dice que involucrándome, ¿no? Interesante la palabra velar. Bueno. Ese es velar, como lo dice ahí en el 10. O sea, Velando significa despierto, decir que sea en la madrugada, sino en todo tiempo estar velando por mi hermano, por mi propia iglesia. Ajá. Dar de mí. Alerta. Segunda pregunta, ¿en quién pienso cuando no recibo una visita o la hago? Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No pienso en los huérfanos y en las viudas cuando pienso en mí mismo, cuando no me quiero bajar del burrito para atender a mi prójimo. Me hacía recordar ese versículo yo cuando estaba más pequeñito. Perdóname, les cuento mis historias. A nosotros nos molestaba en la finca porque mi mamá llegaba alguien por allá de las otras veredas o de arriba de los caminos de las otras fincas, y si era la hora del almuerzo iba dando su plato con la presa más rica, y uno le daba ese mal genio porque decía, oiga, y a mí no me atiende así porque gasta, ¿no? Yo he visto en otras casas que pues llegan ahí, los dejan afuera y un vasito de limonada o algo así, pero nos incomodaba eso porque no entendíamos ese sentir que tenían nuestros padres o muchos, y he visto que eso se ha perdido, ¿no? A veces, a mí me ha pasado que, ay, no, es que nos va a visitar tal, y, ay, qué pereza que nos toque aquí de pronto involucrarnos, dar de nuestro tiempo, acomodar aquí, o más cuando uno va a hacer una visita. No lleva nada, como no. cuando vamos a veces en el hermano Giovanni. Ni No. un pan. O el hecho de decir, ay, qué pereza ir a esto, pues mejor me voy a echarme un
un partidito de tenis en mi ocasión que de pronto ir a hacer algo por alguien, pensando siempre en uno mismo. Y ahí decía, esta es la pura religión. Yo decía, traduciendo esa frase, este es el modelo de vida adecuado. Pensando teniendo la pregunta, ¿qué representa el prójimo para mí? La tercera... Hermano, adelante. es que estaba como hilando un poquito y leímos que el Señor Jesús se despojó. Entonces yo veía que él se bajó del burrito, siguiendo la misma línea. Para poder servir se tenía que despojar. Y vemos que en las lecturas que hemos hecho de Lucas y demás, los que se acercan al Señor Jesucristo son religiosos que no se han desmontado del burro y buscan cómo hacer tropezar al que sí se desmontó. Ellos siempre no se despojan de ese deseo de ser Dios, los religiosos, para poder servir. Entonces, cuando uno mira la verdadera religión, o sea, la religión no es que sea pecado decir yo soy religioso, no. Es que la verdadera religión va a pie. La verdadera religión sirve. La verdadera religión está presta, muy presta. Y creo que eso es lo que el Señor nos está hablando o me está hablando esta mañana en mi corazón. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿en quién pienso cuando no soy un instrumento de bendición a otros? Basado, vamos a mirar Juan 3, 17 y 18. Dice así. ¿No es primera de Juan? Primera de Juan 3, 17 y 18. Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Perdón, ¿puedo leer en esta versión? Perdonada, siga, por favor. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. No queremos ahondar ahí, es para que las anoten y podamos profundizar individualmente qué Dios nos quiere enseñar. La siguiente pregunta, ¿en quién pienso cuando no tengo tiempo para servir? Mateo 20, 26 al 28. La voy a leer de la palabra de Dios para todos. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Como decía el Señor, quien quiera ganar su vida para sí mismo, la perderá, pero el que quiera perder su vida o su plan de vida por causa de mí, ganará la vida eterna. Lo siguiente es, ¿en quién pienso cuando no me doy por nadie? Segunda de Corintios 12, 15. ¿En quién pienso? ¿En mí o en el prójimo? Dice así. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos.
No sé cuántos estemos dispuestos a gastarnos por alguien sin esperar nada, sino por tener el mismo sentir que tuvo Jesucristo. Y la última, ¿en quién pienso cuando doy esperando recibir algo a cambio? Porque a veces doy, pero no por dar, sino por beneficio o por recibir también. Lucas 6, 35 y 36. Amén. Lucas 6, 35 y 36 dice así: Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Alguien tiene algo en que, antes de darle aquí la palabra a mi amada esposa con respecto a lo anterior? Bueno, pues por ahí otra palabra dice que, pues, ¿qué diferencia hay entre el que ama a su amigo y no ama a su enemigo? No hay ninguna diferencia con respecto a es decir, lo que quiero decir con eso es que es muy fácil amar al amigo, es muy fácil. Pues le ayudo, si lo veo en dificultad, trato de ayudarle y todo eso, pero al enemigo, al que se ha constituido mi enemigo, y no mi enemigo porque uy, pero hay gente a la que de pronto de pronto no me cae bien, bueno, qué sé yo, y cómo yo le presto la ayuda, cómo dice, cómo lo amo, más que prestarle, es cómo lo amo, cómo le hago el bien, cómo lo presto sin esperar nada a cambio. Pues eso es, wow, me hace reflexionar muchísimo frente a eso porque muchas de las veces en las que se hace algo, se hace pensando, o a veces lo hago pensando en qué voy a recibir a cambio. Y no solamente de pronto pensar en el enemigo, sino en esa persona que me es indiferente, un perfecto desconocido. Y cómo extiendo esa misericordia, no ser indiferente, cómo me muevo a compasión, qué acciones hago con el perfecto desconocido. A veces, bueno, uno no mueve un dedo por otro si no es un conocido, si no es alguien cercano, pero y con el perfecto desconocido, Dios también provee de ese perfecto desconocido para que yo obre esa misericordia y ese amor. En ocasiones obramos desconociendo quién es Dios. Terminando el versículo 35, recibe uno una lección muy buena, porque la pregunta es, ¿cuál es tu prójimo? ¿Cierto? Y Dios dice un atributo excelente, maravilloso de él al final del versículo 35 y dice, yo soy benigno. ¿Con quiénes? ¿Con los que le caen bien? No. Dice, con los ingratos y malos. Dios es benigno con los ingratos y malos. ¿Qué tal nosotros con los hermanos venezolanos, con los gobernantes que son corruptos, con tantas cosas que están a nuestro alrededor, con el indigente, el drogo, el que robó, el que mató, el que violó? ¿Qué pensamiento nos genera nuestro prójimo? Yo creo que a mí personalmente me golpea bastante duro entender hoy que Dios es benigno, no con Giovanni solamente, o con la comunidad de Puertas Abiertas solamente. Dios es benigno con los ingratos, que pueden ser sus hijos mismos, pero también con los malos. ¿Cuál es mi prójimo? Wow, es bastante fuerte. Es algo confrontante cuando comenzamos a
hacer como el bosquejo o a organizar la prédica, primeramente la palabra y el mensaje llega para uno, ¿no? Antes de impartirlo a los hermanos. Todos estamos hablando de lo bonito que sería llegar a ese mismo sentir, viendo a nuestros enemigos, ayudando, bueno, perdonando y todo este tema, pero no hay necesidad de irnos tan lejos. Hoy sí, la verdad, quiero tocar un poco más como vida personal, más mi primer prójimo, ¿sí? ¿Cuál es el prójimo más cercano que yo en este momento puedo tener? Pues es mi esposo. Los que tenemos pues un hogar, los que no, los hermanos de la iglesia, la comunidad, sus sobrinos, bueno, en fin, no sé. Y el Señor me decía que sí se puede, que realmente es con el amor de Él que podemos ponernos en un mismo sentir. Leíamos un pasaje con Pedro que está en Filipenses 2, del 20 al 21, más o menos para ponerlos en contexto. Pablo aquí estaba pues encarcelado y él les estaba escribiendo a la iglesia de Filipos y le estaba diciendo que pronto iba a enviar a Timoteo, su amigo, un hermano de la fe, les iba a hablar a la misma iglesia. ¿Qué dice, amor? Esto me hace a mí erizar los pelos. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. En el 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, un mismo sentir. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, se interese por el prójimo. Mi mami lo puede leer en la versión que ella tiene, que es creo, Pero espere, el 21 da el retoque final. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La versión de mi mami me gusta. ¿Filipenses qué, perdón? 2, 20 y 21. Dice así. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. ¿Puedo leer esta versión? Dale, hermana. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se preocupan de sí mismos y no de lo que le es importante a Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Yo cuando leía ese capítulo, usted tiene el mismo sentir que yo tengo, o el mismo sentir que tuvo Pablo, que tuvo Jesús, y nos preguntábamos cuál fue la fuente de ese mismo sentir, ¿no? Y qué los llevó porque la verdad, hablando de mí, a veces me preocupo más por lo mío que por lo que a Jesús le interesa que yo me preocupe, y eso es el prójimo. ¿Qué representa el que está allá afuera y en quién estoy pensando yo en mi contexto de vida y en todo lo que hago a diario? ¿En mí y en mis cosas, o me intereso por lo que le interesa al Padre que nos llamó? Cuando comenzamos el mensaje, pues la idea era
que ustedes pudieran ver un desacuerdo como pareja, pero pues este tipo de desacuerdos lo podemos encontrar en cualquier contexto, en la calle, donde trabajamos, y siempre me pasa a mí que yo siempre tiro para mi lado. Siempre quiero imponer lo que yo pienso, lo que yo quiero, como yo digo, en solo el hecho de pronto tan sencillo como un oficio en la casa. Quiero que lo hagan como yo lo hago, y si no lo hacen como yo lo hago, entonces queda mal. Cosas así tan sencillas como que me llevan a darme cuenta que realmente no estoy siendo un instrumento de amor. No estoy negándome, no estoy dando algo de mí para que el amor de Dios crezca en mi vida. En este caso, como esposos. La verdad, este versículo donde leíamos y decía que todos los demás solo se ocupan de sí mismos, como comunidad, como hermana, como jefa, bueno, en fin, casi siempre me doy cuenta que es una lucha constante y diaria, que el Señor nos está invitando hoy como comunidad, como personas individuales, a darnos por la otra persona, por el prójimo, a amar con el amor de Dios. Es algo no fácil lo digo, sin irnos tan lejos con las mismas personas que están en casa. En Filipenses 2:13 dice, en esta versión, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y yo decía, bueno, ¿y qué es lo que al Señor le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Lo mismo que el Señor Jesucristo hizo cuando vino a este mundo, hacer la voluntad del Padre, a reflejar quién es Él. Siempre hemos escuchado y leemos en muchos versículos que Dios es amor. Dios es amor. Y siempre en todas estas domingos que hemos estado, el Señor nos ha hablado a esta comunidad acerca del amor. Ahorita nos está hablando acerca del amor al prójimo y nos está como colocando en un contexto en donde, a ver, pensemos en quién estamos pensando, si realmente en el prójimo. Estuvimos estudiando con Pedro muchos versículos acerca del amor hacia el prójimo y la verdad es algo tan bonito que como comunidad debemos trabajar para tener un mismo sentir. No es el sentir del hermano Giovanni de crear la comunidad, no es el sentir de Pedro de querer de pronto predicar los sábados con su familia, o el sentir de las maestras con los niños. O sea, realmente debemos encontrar ese mismo sentir que en algún momento Pablo y Timoteo tuvo, que fue el mismo que el Señor Jesucristo tuvo. En Romanos 12:10, ¿quién me ayuda a leer Romanos 12:10? 12:10. Sí. Dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. La verdad, esto me parecía a mí muy lindo, muy poético, llega al corazón y mueve sentimientos, pero en el momento de ponerlo en práctica, ¿qué tan sólido está nuestro piso? O sea, ¿qué tan dispuestos estamos a la obra del Señor? No fue fácil pararme frente a esta pantalla. Durante muchos días del año pasado el hermano Giovanni decía, bueno, prepárese. Uy, eso era como, uy, no, ¿cuál prepárese? No, sí, hermanito. Y donde el hermano no me llame el domingo hace 8 días a decir, ¿su familia predica? Yo le hubiera seguido diciendo, prepárese. Si él me lo hubiera seguido preguntando, yo le hubiera sacando el cuerpo.
¿En quién estaba pensando? Pues en mí, en mis miedos, en mis inseguridades. Estaba perdiendo de vista realmente lo que Dios decía de mí, que estamos todos enteramente preparados, no solo para predicar la palabra y el mensaje del Señor, sino para amar al prójimo, para realmente tener un mismo sentir con mi esposo. No fue fácil, hermanos, no fue fácil ponernos de acuerdo porque yo tenía un horizonte y él tenía otro, y la idea era, bueno, ¿cómo unimos esto y mezclamos esto y damos el mensaje del Señor? Entonces realmente fue un reto que para nosotros fue como una escuela, y yo pienso que es como el inicio de algo muy bonito, porque Pedro siempre, el proyecto que él tiene es que nosotros hagamos así algo como youtubers, como unos textos hacia las parejas, y entonces pues obviamente él no puede salir hablando de pareja solo, pues su esposa debe estar ahí también ayudando, entonces como que hay cosas que no. Pero fue bonito cuando no fue nuestro sentir ni nuestro querer, sino cuando Dios nos unió en un mismo sentir, y como lo hemos aprendido, cuando no es nuestro pensamiento, sino el de Él, se pueden dar las cosas sin importar nuestras diferencias. No sé, ¿alguien tiene en la TLA el Filipenses, nuevamente para que lo vamos a leer, Filipenses 20 y 21? Y ahí, en vez de Timoteo, coloquemos nuestro nombre o pensemos en nosotros. No sé. Filipenses 2, 20, 21, ¿cierto? Sí. En la TLA dice así: Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. ¿Qué tal si colocamos ahí, en vez de Timoteo, Maleja es la única que se preocupa por todos nosotros? Cuando voy a colocar una canción muy bonita, teniendo en cuenta ese mismo sentir. Ahorita lo vemos en Timoteo, pero miremos cuál fue ese sentir que hubo en Caín, que está en Génesis 4:19. Bueno, lo voy a leer desde el 8. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿En quién estaba pensando Caín, no? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé cuántas personas Dios, así como en el camino entre Jerusalén, yendo a Jerusalén del samaritano, Dios coloca en nuestro camino. Y no sé cuándo nos vaya a preguntar, ¿y dónde está aquel hermano? Y nosotros respondamos, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vamos a escuchar una canción bonita. Ojalá se escuche bien. Me toca bajar aquí el audio. Si no se escucha bien, me escriben por el chat. Por el chat. A veces no la tienes ahí.
Dime dónde está tu hermano, preguntó Dios a Caín, y Caín le dijo, ¿acaso me compete eso a mí? No soy guarda de mi hermano, no tengo por qué saber, esquivando la mirada, fastidiado al responder. Pero Dios sabía la historia de su terrible molestia y que más que indiferencia había un muerto en la conciencia. Dime dónde está tu hermano, la interrogación bastó, le pegó con las manos en la masa, lo agarró. Tú ya sabes lo que sigue, de ahí para acá la humanidad es la historia de Caín que repite sin cesar. No soy guarda de mi hermano, no me incumbe, no me importa, pero estamos ocultando que la realidad es otra. Esquivamos la mirada porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento y que detrás de la ropa de marca que querés hay un niño esclavizado trabajando en Bangladesh. Aylan Kurdi se llamaba aquel pequeñito sirio cuya foto, más que foto en el silencio, fue grito, parecía que dormía en la playa de Turquía. No fue víctima del mar, lo fue de nuestra injusticia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nos preguntamos. Si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo, pero no puedo evitar pensar que así razonamos. Y es Caín que vuelve y dice, no soy guarda de mi hermano. Y es verdad que no podemos resolver todos los males, pero cerca de nosotros con seguridad hay alguien que precisa que cortemos esa soga que lo asfixia, que con algún sacrificio le rescatemos la vida. Mira, dime dónde está tu hermano. 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 Paraíso perdido, el herraje vagabundo, la tierra que está pariendo con gemidos, nuevo mundo, y se abrió para tragarse los ríos de la sangre y que ya está que revienta y erupciona en todas partes, más que siempre de Hong Kong. El muro de Mr. Trump, conspiranoicas teorías quedarían solo rizos si no fuera porque abajo de la tensa calma están decidiendo quién se muere mientras lamen el caviar. Y yo no quiero que pienses que es asunto de los otros, que el pecado es patrimonio de ricos y poderosos. Yo quiero pensar en mí y que tú pienses en ti. Si podríamos responder la pregunta que a Caín le hizo Dios en aquel día del primer asesinato, aquel trágico momento que hubo sangre en unas manos y le puso a este planeta, a la creación entera, la cadena que aún llevamos de indolencia, de violencia. Y es por eso que la cruz es un signo de esperanza, porque en ella murió alguien para que otro se salvara. La película al revés del cuchillo de Caín es Jesús yendo a la muerte para hacernos revivir. Ser cristiano es sobre todo hacer eso por el otro. La religión puede ser muy bonita y de buen modo, pero con todo respeto es fachada del demonio si no lleva el sacrificio para servirle a los otros. Mira, dime dónde está tu hermano. 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 Es una canción realmente bonita que nos muestra el otro modelo y nos deja ver nuestra vida un poco egoísta. Yo pienso que, como para concluir, quien mueve